Te ofrecen un trato. Se acaba la violencia, se acaba la adicción, se acaban las guerras y la gente rota. Nadie vuelve a hacerle daño a nadie nunca más. El precio es que dejas de ser tú mismo. Y de eso mismo están huyendo los alienígenas que encuentran al principio del capítulo Rick y Morty. ¡Ayudadnos! Nuestro planeta ha caído en manos de una especie de entidad. Ha absorbido las mentes de los nuestros. No nos dimos cuenta hasta que ya era tarde. No quieren ser asimilados. Están escapando de una mente colmena. Así que la pregunta fácil es si esa gente es libre de elegir. Y ya vemos que no. La pregunta de verdad es otra. ¿Quién es libre de verdad en ese planeta? Summer entra criticando el sistema, Rick se aprovecha sin mojarse, y Unidad es la que defiende esa sociedad asimilada. Y te adelanto un poquito la respuesta, porque no es la que parece, no es la que manda sobre un planeta entero, ni el que puede ir a cualquier parte del universo. Es la única de los tres que no consigue absolutamente nada en este capítulo. Y no hace falta interpretar nada, porque el capítulo lo confiesa 3 veces a la cara. Y para explicar este capítulo voy a tirar de un señor que en 1991 se sentó a explicarle a su hijo de 15 años qué es exactamente la libertad y qué separa dos cosas que todos confundimos todo el rato: poder y libertad. El ejemplo con el que abre el libro, te lo juro, es un termitero. Para empezar, llegamos a un planeta coordinado hasta el último gesto, sin una discusión, sin un accidente, donde encontramos incluso globos y hamburguesas para las visitas. Morty, por su parte, está encantado, pero Summer no tanto. Ella ve lo mismo que él, pero ve otra cosa completamente distinta. Te están haciendo un monte Rushmore. Han hecho hamburguesas. Morty, abre los ojos. No son ellos. Sus pobres cuerpos están siendo utilizados. Es un planeta de marionetas. Marionetas. Quédate con esa palabra, porque hay un libro que empieza exactamente ahí. Vamos a hablar del termitero de Sabater. Cuando un termitero se derrumba, las termitas soldados salen a frenar a las hormigas enemigas sabiendo que van a acabar despedazadas, mientras las obreras cierran el nido a toda prisa y las dejan fuera. Suena heroico, y Sabater lo pone al lado del héroe Héctor, que espera a Aquiles a las puertas de Troya sabiendo que Aquiles es mejor que él y que va a morir. Los dos mueren por los suyos, pero solo admiramos a uno, porque la termita no podía hacer otra cosa. No existe la termita desertora, ni la termita que se hace la enferma. Es una marioneta. Héctor sí tenía otras opciones. Podía escaparse de noche disfrazado, podía arrodillarse ante Aquiles y ofrecerse de guía, podía simplemente no salir y parecer un cobarde, pero Héctor sale igual. Así que Summer tiene razón en la palabra. Lo que no sabe todavía es que Unidad tiene una respuesta para eso y también es muy buena. Summer realmente no se calla nada, y lo gracioso es que en esta sociedad no existe la conversación privada, porque todos son la misma persona. Morty le contesta lo que le contestaríamos casi todos, que a ellos parece que ya les va bien, pero Summer se pone en modo activista y empieza a gritar sobre la individualidad. Incluso zarandea a un hombre que pasaba por allí para intentar despertarle. ¡Summer! ¡Despierta! Tiene que quedarte algo de individualidad dentro. ¿Por qué me odias, Summer? No hablo contigo. Le hablo a Steven Phillips. ¡Steven! ¡Libérate ya! Y Unidad, que lleva oyéndola desde el principio, le contesta con el mejor argumento del capítulo, no con una amenaza, con un currículum. Ese hombre era un agresor sexual peligrosísimo. Esa mujer era una drogadicta al borde del suicidio y hoy es bióloga marina. Menos violencia, menos adicción, menos gente rota. Y quiero que te pares aquí un segundo, porque si lo único que te importa es cuánto duele estar vivo, Unidad gana este debate sin despeinarse. No está mintiendo, esa gente realmente está mejor. Y entonces Summer contesta con 7 palabras. ¿Sí? Pues sí que, al menos será el mismo. Fíjate en lo que no dice. No dice que Unidad mienta, no dice que estén peor, no discute el dato, porque no se puede discutir. Dice que da igual, porque el que está mejor ya no es él. A ese hombre no lo han curado. Lo han sustituido por alguien más agradable, que funciona mejor en sociedad. Y Morty, que es el único que se entera de algo, lo traduce a idioma de andar por casa.
Mira, Unidad, creo que mi hermana no dice que la vida sería perfecta sin ti, solo dice que la vida sería, eso, vida. Y aquí vemos a Héctor otra vez. Lo que admirábamos de él nunca fue el resultado. Perdió, y perdió bastante feo. Era que pudiera haber hecho otra cosa. Por eso un planeta entero funcionando sin un solo conflicto no es una utopía. Es un termitero con mejores modales. Pero eso ya lo sabíamos desde los primeros minutos. Lo interesante es lo otro, que la reina tampoco se libra. Ella misma nos lo dice antes que nadie. Vuelve conmigo al minuto 4, que es donde estaba la pista y nadie la mira. Rick pide una copa nada más llegar, y Unidad le explica, muy orgullosa, que en su planeta eso ya no existe. Sí, oye, ¿dónde podemos tomar un trago? Las sustancias recreativas no tienen cabida. No hace falta escapar de uno mismo cuando uno mismo es el mundo. Unos minutos después, esa misma criatura estará borracha, de fiesta, intentando evadirse de sí misma con el peor tío posible del universo. La única habitante de ese planeta que todavía necesita huir de su propia cabeza es la dueña de todas las cabezas. Y no es un descuido del guión, porque los dos se delatan en la misma escena. Dos seres diciendo que han madurado 20 segundos antes de empezar el fin de semana más inmaduro de sus vidas. Y mientras Summer sigue en la calle predicando, mira lo que está haciendo Unidad. Acaba de borrar un pueblo del mapa para impresionar a un tío. Y el chiste funciona porque nadie ha sufrido, nadie ha muerto, todos están bien. Ha sido un número de magia. Rick aplaude, solo pregunta si sus nietos estaban allí y acto seguido pide otra copa sin preocuparse demasiado. Ahí tienes el paraíso del que presumía hace unos minutos, un sitio que se puede tirar abajo cuando la dueña está de buen humor. Y entonces pasa lo que tenía que pasar. Summer no libera a nadie, se queda gritándole a gente que no la escucha. Pero de repente el planeta entero empieza a vomitar y expulsar a Unidad. Algo le ha pasado a Unidad. El planeta no se libera. Se le cae a ella de las manos. Y cuando los ciudadanos vuelven en sí, se ve lo que había debajo de la anestesia. Lo que parecía una utopía enseña su verdadera cara. Y empieza una guerra racial por algo tan absurdo como el tipo de pezones que tiene cada uno. Y Summer se lo traga entero. Había pedido que despertaran, han despertado y están matándose. Así que sale de allí creyendo que eso es la libertad y que además la ha traído ella. Unidad, lo siento mucho. No sabía que la libertad permitiera hacer tantas barbaridades. Mi idea era más como elegir una operadora de móvil. Y nada más decir eso, llega la primera confesión, sin metáforas, sin leer entre líneas, a la cara. No, Summer, no has hecho nada malo. Me divertía con tu abuelo y he perdido un poco el control. Si quisiera estar sobrio, no me habría emborrachado. Es importante. No es se me ha ido de las manos. Es si quisiera estar sobria, no me habría emborrachado. Unidad acaba de admitir que eligió. Y eso es exactamente lo que Sabater no te deja esquivar en todo el libro. Escribe que no somos libres de no ser libres, ni renunciando te libras. Si te vendes como esclavo al mejor postor, lo haces porque quieres. No dejas de elegir, eliges no elegir. Un ser que controla los cuerpos de un planeta entero eligió emborracharse, y cuando arde todo, decide que prefiere seguir con la fiesta. Volvamos a la frase de Summer, porque es la tesis equivocada del capítulo y se la queda ella. Sabater le dedica un capítulo entero a esto y lo llama por su nombre, coartadas, todas las cosas que el mundo te ofrece a todas horas para que sueltes el peso de ser responsable. Fueron las circunstancias, fue la sociedad, es que yo soy así, es que perdí el control. Y fíjate en cómo se reparten. Unidad se agarra a una coartada de guardería, el alcohol. Rick no se agarra a ninguna, y no porque sea más honesto, es que no la necesita. No se le pasa por la cabeza ni una vez en todo el episodio que aquello tenga algo que ver con él. Y aquí está la distinción que sostiene todo el vídeo, así que quédate con ella aunque se te olvide todo lo demás. Sabater separa libertad de omnipotencia. Ser libre no es conseguir lo que quieres, es elegir dentro de lo posible. Puedes querer subir al Everest y no llegar ni al campamento base, y eres exactamente igual de libre de intentarlo. Y cuando separas esas dos cosas, el episodio entero cambia de forma. Unidad lo puede todo y no puede estar sobria una noche. Rick lo puede todo y, como vas a ver dentro de 2 minutos, no aguanta un fin de semana sin que alguien le obedezca.
Summer no puede nada, no libera a nadie, no la escucha a nadie, no cambia nada, y es la única que se siente culpable. Porque el remordimiento no viene del miedo al castigo. Si viniera de ahí, Rick sería un santo. Viene de la libertad. Solo puede sentirse culpable el que sabe que pudo hacer otra cosa. La culpa no te la ponen desde fuera, te la quedas tú. Y Summer es la única de los tres dispuesta a quedársela. Y por eso Summer y Morty se van. Han entendido dónde están. Incluso le piden a Rick que vuelva con ellos. Pero Rick decide quedarse. Si te está gustando, suscríbete, que lo que viene ahora es la parte que nadie comenta de este capítulo. Y ahora guárdate una cosa, porque después va a explotar. Mientras todo esto pasa en el planeta de Unidad, en la Tierra, Beth y Jerry bajan a la guarida subterránea de Rick y se encuentran un alienígena encadenado. Se llama Blim Blam, es un asesino que se come bebés y lleva ahí abajo bastante tiempo. Rick lo tiene retenido para curarle una rara enfermedad, que hasta suena noble, salvo por el detalle que aclara el propio prisionero. La cura no era para salvarle la vida, sino para patentarla y venderla. Rick tiene un ser vivo encadenado en su sótano para sacarle una patente. Guárdatelo, que después va a volver. Rick se queda con Unidad porque allí tiene todo lo que quiere, un planeta entero que hace lo que él le pida, cuando lo pida. Zapater se apoya en un tipo que hizo exactamente lo mismo, el ciudadano Kane. Un hombre que trató a todas las personas de su vida como cosas, las compró, las usó, las tiró cuando dejaron de servir y que acaba paseando solo por un palacio lleno de espejos, con su propia imagen de única compañía. Porque de una cosa solo puedes sacar cosas, le puedes exprimir dinero, obediencia, sonrisas, lo único que no te va a dar nunca es lo que solo puede darte alguien que podía haberte dicho que no. Y el episodio le hace esa pregunta a Rick en voz alta. Unidad, ya agotada, es la que le ofrece la salida. Le pregunta si no quiere volver con su familia. Son como los bobos sin voluntad que ocupas. Párate un segundo en lo absurdo que es esto. La mente colmena, el único ser del capítulo que convierte planetas enteros en marionetas, es la que le está diciendo que se vaya con personas que puedan decirle que no. Le abre la puerta. Y él contesta que su familia es peor que sus marionetas. Ahí está Kane entero, en una frase. Le dan a elegir entre gente que podría negarse y cuerpos que no pueden. Y elige los cuerpos. Y ella no se va por lo que acaba de decirle, se va por lo que acaba de comprobar. Le ha hecho una pregunta y ya tiene la respuesta. Rick se va al baño, pero cuando vuelve, ella ya no está. No hay despedida, no hay nada. Unidad, que puede hablar con un planeta entero a la vez, espera a que él salga de la habitación para marcharse. Deja el planeta vacío y deja solamente una nota, escrita con los cuerpos de un mundo que ya está vacío. Empieza reconociendo que él no puede cambiar, y ahora ya sabes por qué lo sabe, porque acaba de medirlo. Admite que ni unificando a todas las especies del universo dejaría de sentirse incompleta, y en medio suelta el motivo real por el que se va. Me pierdo y me convierto en parte de ti. Léelo otra vez pensando en los alienígenas del principio del capítulo. Esos todavía podían huir, y por eso estaban huyendo. Los del planeta no. A ellos nadie les preguntó nada, simplemente se les borró su ser. Cuando Unidad le quita la identidad a un planeta entero, lo llama salvarles la vida. Cuando Rick le come un poquito de su libertad, lo llama perderse a sí misma. Millones de personas disolviéndose dentro de ella es paz. Ella disolviéndose un poco dentro de otro es motivo suficiente para hacer las maletas y no volver jamás. Volvamos al argumento de Summer, el de al menos era el mismo. Es literalmente la carta de Unidad. Se ha pasado el capítulo explicándonos que lo mejor que le puede pasar a una conciencia es dejar de ser ella misma, y en cuanto le toca a ella, huye. No quiere dejar de ser ella misma por culpa de otra persona. Y esto es lo que quiero que te lleves, porque es la trampa del capítulo entero. Unidad no es omnipotente. Puede mover un pueblo de sitio, puede vaciar un planeta en una tarde, y no puede dejar de elegir. Construyó un mundo donde nadie tiene que decidir nada nunca más, y dentro de ese mundo quedó una sola conciencia condenada a decidir, la suya. Por eso es la única que bebe, por eso es la única que se aburre, la única que se enamora y la única que huye. En un planeta entero diseñado para que nadie tenga que cargar con ser alguien. Ella no tiene dónde esconderse de sí misma. Y si crees que esto es cosa mía,
Quédate hasta el final porque la escena postcréditos de este capítulo lo confirma de una manera que no te va a gustar. Y ahora volvamos a ese sótano con el extraterrestre. Rick vuelve a casa y su hija le echa la bronca precisamente por el alienígena. Y en esa misma conversación, sin cambiar de escena, con el tema todavía caliente, Summer le pregunta por Unidad, y Rick contesta esto. Hablamos de un ente que medra en la esclavitud, está mal, fue divertido, pero ¿quién la necesita? 30 segundos le acaban de pillar con un preso encadenado en el sótano y 30 segundos después está condenando la esclavitud ajena. Y lo peor es que en parte tiene razón, Unidad es exactamente eso, pero la palabra no le sale hasta que ella le deja solo. Tercera coartada y la más barata de las tres, señalar en otro el mismo pecado. Ahí está el Palacio de Espejos, le ofrecieron personas y eligió cosas, y ahora que vuelve a casa donde las personas siguen ahí esperándole, se encierra en el garaje. El que trata a los demás como cosas termina siendo enemigo de sí mismo, no como castigo divino ni como karma, como consecuencia. Queda la pregunta incómoda, la que el capítulo esquiva. ¿Esa gente estaba mejor asimilada? Puede que sí, puede que estuvieran más sanos, más tranquilos y más contentos de lo que estuvieron nunca. Ese no era el problema. El problema es que no hay manera de comprobarlo desde dentro. Para que alguien esté mejor, así tiene que existir alguien capaz de decir que no, y en una mente colmena el que diría que no ya no está. No es que no le dejen hablar, es que han borrado a la persona que se negaría. Unidad no convence a nadie. Unidad sustituye en vez de convencer. Y Sabater lo separa muy limpio. Las cosas tienen precio y por eso se cambian unas por otras. Las personas tienen dignidad, que significa justo lo contrario, que ante algunas cosas no hay recambio. Vuelve al momento del pueblo del río. Nadie sufrió, es verdad, pero para que nadie sufriera, Unidad tuvo que mover a un pueblo entero de sitio como quien cambia un mueble de pared. Eso no es una comunidad, es un inventario. Y Sabater avisa de esto en el último capítulo con una frase que parece escrita para el episodio. Cuidado con las dictaduras que vienen por tu bien, con las que te ofrecen quitarte el peso de decidir a cambio de que no te duela nada. Porque lo que hizo Unidad no fue curar un planeta, fue anestesiarlo. Y hay una última historia que cuenta Sabater, y esta es de Rick y de nadie más, la de Esaú, que vendió su herencia entera por un plato de lentejas pensando, total, me voy a morir igual. Lo que hace que todo de igual no es la vida, es la muerte. Esaú, por miedo a morirse, decidió vivir como si ya estuviera muerto. Y aquí está la diferencia entre los dos, porque es enorme. Unidad cree haber resuelto la muerte. Ella va a ser el universo. Rick sabe que no va a resolverla jamás, y por eso se comporta como si nada contara. Míralo en el primer minuto del episodio. ¡Coña! ¡Una señal de auxilio! ¡Nena! ¿Te emocionas por eso? La regla de oro del viaje espacial es acudir siempre a una señal de auxilio. 9 de cada 10 es una nave de alienígenas muertos y 1000 cosas gratis. Una de cada 10 es una trampa mortal, pero hoy me apetece jugármela. Abre el capítulo eligiendo la puerta que tiene un 10% de trampa mortal, porque le motiva a jugársela sin más, y lo cierra habiendo rechazado las dos puertas de salida que le abrieron, la de Unidad, que le dijo que se volviera con los suyos, y antes otra mucho más barata, la de la única individua que pisó ese planeta que le pidió que se fuera con ella y acabó marchándose sola, Summer. Porque hay una cosa que se nos pasa por alto. A Summer se lo dijeron, Unidad le dijo a la cara que no había hecho nada malo, pero se lo dijo borracha, de pasada, mientras se disculpaba por otra cosa, y Summer estaba demasiado ocupada pidiendo perdón como para oírlo. Nadie volvió a decírselo. Rick, desde luego que no. Que es el que se queda con el papel de moralista al final, hablando de esclavitud con un preso escapado del sótano. Así que Summer se va de ese planeta convencida de que la libertad es que la gente haga perrerías, y de que ella tuvo la culpa de una guerra que empezó porque la mente colmena se emborrachó con su abuelo. Ese es el precio de ser la única que admite que era libre. Eres también la única que puede sentirse culpable. Los otros dos ni se lo plantean. Y a Héctor por lo menos le escribieron un poema. Y aquí quiero dejar una cosa clara, quiero mojarme un poquito, porque no todo es blanco o negro y Unidad no es la mala del capítulo. Piensa en lo que quería de verdad, desconectar un rato, beber, estar con alguien, ser una y no un planeta entero.
y para eso tuvo que soltar el control de millones de personas, aunque fuera sin querer. Ese termitero no lo tira abajo Summer, lo tira abajo la reina. Un termitero de verdad aguanta porque la termita no puede elegir. Este se cayó a la primera, porque a Unidad sí le apetecía elegir, aunque fuera por unos días. No hacía falta ninguna agitadora, bastaba con que la mente que estaba en el centro tuviera una noche libre. Y eso dice algo bastante más incómodo que la libertad es peligrosa. Dice que un sistema que necesita que todos sean nadie es inestable por dentro, siempre, y que el primero que lo va a romper es el que lo sostiene. Claro que la libertad sale cara, Unidad se equivocó y se equivocó a lo grande. Pero es que no somos libres de no ser libres, podemos hacerlo fatal, lo que no podemos es dejar de elegir. Si has llegado hasta aquí, suscríbete, que esto es lo que hago y espero que os guste con mucha filosofía de verdad para entender las series que amas. Y déjame un like que ayuda más de lo que parece. Y dime una cosa antes de irte, porque yo lo tengo bastante menos claro de lo que parece en este vídeo. ¿Unidad es la villana del capítulo o la única que hizo algo humano o bueno? Di tu bando, os voy leyendo. Espero que te haya gustado y espero que nos veamos en el próximo vídeo. Y si quieres ver al personaje que sí se construye una salida entera para no ser parte de nadie, y lo que le cuesta, es este vídeo de aquí, de Morty Malvado. Y vamos con la escena postcréditos, que no es Rick echándola de menos. Hay otra mente colmena rondando a Unidad, Beta 7, y Rick le está avisando de que ella no quiere ser asimilada por nadie, lo que le hace a un planeta entero.